Muy buenas noches, amada, bendecida audiencia de Facebook. Les saluda su servidora Rocío Villavicencio, pastora de la Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Le doy una cordial bienvenida a la congregación también que se está uniendo en este momento ya a nuestra programación. Como de costumbre, los días miércoles a partir de las 8 de la noche tenemos nuestro discipulado bíblico viviendo bajo el diseño de Dios. Nosotros estamos ubicados en el 1234 del West y la 31 calle de la ciudad, en la ciudad de Hialeah, Florida, 33012. Si necesita alguna petición, alguna necesidad usted tenga, se puede comunicar con nosotros al 786-306-4196. Como de costumbre, nosotros tenemos los días miércoles estudio en vivo, donde nosotros traemos mensaje de la palabra, pero los días domingos nosotros nos reunimos a partir de las 10:30 de la mañana hasta las 11. Tenemos tiempo de oración. De 11 de la mañana a 2 de la tarde tenemos nuestro servicio general, tenemos alabanza, tenemos testimonios, tenemos mensaje de la palabra, tenemos especiales y nos gozamos los hermanos, como dice el salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Nos regocijamos estar todos unidos en un mismo sentir de alabar, entrar por sus puertas con alegría y a sus atrios con acción de gracia. Bueno, mis hermanos, en esta noche no quiero extenderme más, pero quiero empezar este estudio, un estudio precioso, un estudio donde nos da una vez más la palabra, la certeza y la convicción de que nosotros tenemos que el camino y la verdad y la vida la tenemos a través de Jesucristo, y nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. Bueno, esta noche pues el mensaje de la palabra se titula aceptar a Jesús como tu Salvador personal e invitarlo a tu corazón. Claro que sí. Vámonos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos dice la palabra así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, amados. He aquí son hechas nuevas. Dorita muy bendecida. Vuelvo a repetir, 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 17. De modo que si alguno está en Cristo, o sea que si permanecemos en Cristo, sabemos que nuestra salvación, el perdón de los pecados recibimos a través de Cristo Jesús. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La transformación, amados, llevada a cabo en la vida del pecador que ahora está en Cristo, es ejemplo de una nueva creación. Esta novedad se ve tanto en el cambio de ¿qué? En el cambio de perspectivas, en cuanto a cómo vemos las cosas. Ya nosotros no las vemos con nuestros ojos, no dependiendo de nuestra emoción, sino que a través de Cristo Jesús. Yo quiero preguntarles a ustedes en esta noche: ¿alguna vez tú has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal? Yo creo que todos que estamos aquí me van a contestar sí. Pero antes de responder, permítanme explicar esta pregunta. Para entender bien esta pregunta, primero usted debe entender lo que significa el significado de las palabras Jesucristo, Salvador y personal. Primero, ¿quién es Jesucristo? Mucha gente reconocerá a Jesucristo como un buen hombre, un gran maestro, o incluso un profeta de Dios. A veces mucha gente dice eso, ¿verdad? Estas cosas son definitivamente ciertas de Jesús hombre. Pero ellas, en realidad, no definen quién es Él. La Biblia nos dice que Jesús es Dios en carne. Eso es lo que dice la Biblia.
que Él llegó a ser un ser humano. Y vámonos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, del 1 al 14. Y dice así, en el principio, dice así, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan el Bautista. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbrará a todo hombre en el tiempo de Juan el Bautista. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él. Por eso dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios. Y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el verbo, dicen aquí en el versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Creo que más clara no es la palabra. La palabra es clara, hermano. La palabra es clara cuando dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Que el verbo era, dice, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesús vino a la tierra ¿para qué? Para enseñar, para sanar, para corregir y perdonarnos, amados. Y aún más, para morir por nosotros. Jesucristo es Dios. Él es el Creador. Él es el Señor soberano. Y yo le pregunto en esta noche, ¿usted ha creído verdaderamente en Jesús? ¿Qué es un Salvador? Yo les dije al principio que íbamos a analizar el significado de Jesucristo. ¿Quién era Jesucristo? El Salvador, que es Salvador y personal. ¿Quién es un Salvador? ¿Por qué nosotros necesitamos un Salvador? No se dejen de engañar por doctrinas falsas que andan por allá diciéndote que tú no necesitas porque tú estás incluido con Dios. Tú necesitas porque tú no necesitas un Salvador que entre a tu vida y a tu corazón. No. La Biblia nos dice que todos hemos pecado y hemos cometido actos malvados. Vámonos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 18. Miren lo que nos dice. Y yo les voy a hacer un recuerdo de lo que dice estos versículos. Romanos capítulo 3 del 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien ni siquiera uno. Sepulcros abiertos es su garganta, engaña de continuo con la lengua. Veneno de serpiente hay debajo de sus labios.
llena está su boca de maldición y amargura. Por eso la palabra dice aquí que la Biblia nos dice que Jesús es Dios en carne y que Él llegó a ser un humano y vino a corregir y vino a enseñar, vino a perdonarnos y vino a morir para nosotros. Ahora, un Salvador, necesitamos un Salvador. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Porque hemos pecado y hemos cometido actos malvados. Por eso aquí en el capítulo 3, del 10 al 18 nos dice que todos pecaron, que todos están destituidos de la entrada directamente hacia el Padre. Y como resultado de nuestros pecados, amada iglesia, somos merecedores ¿de qué? De la ira y del juicio de Dios. Ah, no, pastora, pero Dios es amor. ¿Cómo Dios es cristiano? No, Dios corrige. Dios es amor y ama su creación, pero aborrece al pecado. El único castigo justo por pecados cometidos contra un Dios infinito y eterno es un castigo infinito. Vámonos a Romanos capítulo 6, versículo 23. Mire lo que nos dice 6:23. Pero la paga del pecado es la muerte. No estamos hablando de la muerte física. No estamos hablando de la muerte espiritual. Hermanos, acuérdense que nosotros cuando nacemos tenemos alma, cuerpo y espíritu. Cuando tú y yo hemos aceptado al Señor Jesucristo como el Señor y nuestro Señor y único Salvador, el Espíritu Santo de Dios se une a nuestro espíritu y se forma un solo espíritu. Y si usted busca la llenura del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo lo va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Cuando Adán pecó, por eso dice que por un hombre entró el pecado, pero por otro vino el perdón de los pecados, vino la gracia de Dios. Cuando Adán pecó en el paraíso, cuando comieron del árbol del bien y del mal, murieron, no físicamente, murieron espiritualmente. Ellos no se quedaron sordos, pero espiritualmente murieron. Por eso Dios les llamó y les dijo, ¿por qué te escondes? Por eso se escondía, porque él sabía que había pecado, que había desobedecido. Algunos dicen, no, porque Adán no murió, porque si hubiera muerto no hubiera escuchado. Yo le digo esta noche, a usted mi hermano, que Adán murió espiritualmente, no físicamente. Y si yo peco y muero espiritualmente, una muerte que yo muera espiritualmente, porque el Señor me perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. Pero si yo muero espiritualmente porque yo me separo de los caminos del Señor, soy apóstata de la palabra, que conociendo me desvío de la palabra, blasfemo contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo me muero espiritualmente, físicamente no. Y yo voy a oír. Yo voy a seguir oyendo y voy a seguir sintiendo. Acuérdense que en el tiempo de Adán y Eva en el paraíso, Adán y Eva se paseaban, señoreaban todo lo que el Señor les había hecho. Entonces aquí estamos hablando de un juicio eterno. ¿Por qué? Porque dice Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dávida de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces sí necesitamos a Cristo, necesitamos un Salvador, necesitamos una persona a quien entregar en nuestro corazón. Cristo Señor nuestro. La muerte
es la terminación de la vida física. Pero aquí no estamos hablando de la vida física. Estamos hablando de la vida espiritual. La salvación, amada iglesia, no es un pago, sino una dádiva, un regalo, un regalo. La salvación es un regalo que Jesucristo, que Dios nos da sin ganarla, porque no la merecíamos, pero su amor fue más allá, más grande, que envió a su unigénito Hijo a morir por ti y por mí. Si vamos a Apocalipsis, capítulo 20. Vamos a Apocalipsis, hermanos. Capítulo 20, del 11 y 15, dice la palabra del Señor así, mis hermanos. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Eso dice el 15, pero el 11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por los que estaban escritos en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que se encontraba y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Esta es la razón por la cual nosotros necesitamos un Salvador. Nosotros necesitamos un Salvador porque nosotros somos pecadores. Jesucristo vino a la tierra y murió en nuestro lugar, amada iglesia, amigo que me escucha. La muerte de Jesús fue un pago infinito por nuestros pecados. Por eso se dice 2 de Corintios, capítulo 5, 17. Mire lo que dice. 2 de Corintios, capítulo 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Jesús murió para pagar el castigo de nuestros pecados. Jesús pagó el precio para que nosotros no lo tuviésemos que hacer, amada iglesia. María, bendecida. Jesús dice que la resurrección de Jesús de entre los muertos probó que su muerte fue suficiente para pagar el castigo de nuestros pecados. Una sola vez y para siempre. Esa es la razón por la cual Jesús es el único Salvador. No hay otro Salvador. Necesitamos un Salvador para ser limpios de todo pecado y poder tener entrada directa hasta el trono de la gracia. Por eso el Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No se dejen engañar por falsas doctrinas. Se ha levantado en doctrinas diabólicas donde quieren decir que no necesitamos, que en el Evangelio no se necesitamos a Jesús, que pedirle que Jesús que venga y venga a nuestro corazón. Sí lo necesitamos. Nosotros necesitamos cambiar ese corazón de piedra, de carne, de piedra, a cambiarlo uno de carne. Que la palabra del Señor, que nosotros la estudiemos, baja en nuestro corazón, y que de la abundancia del corazón abra la boca. Tenemos que entender quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Que gracias a Él, por su obediencia al Padre y por su amor, nosotros podemos ser llamados hijos de Dios, justificados, redimidos, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida.
La Biblia lo dice bien clarito que Dios ama su creación. Sí, somos creación de Dios. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Pero hijos de Dios no somos hasta que no aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La resurrección de Jesús de entre los muertos probó que su muerte fue suficiente para pagar el castigo de nuestros pecados. Le pregunto esta noche, ¿está usted confiado en Jesús como su Salvador? Yo sí, Él es mi Salvador. Hermano, tú has sido creado para conocer a Dios de una manera personal. Yo no te estoy presentando una religión. Yo te estoy presentando que tú tengas una relación. Por eso nosotros te digo que hemos sido creados para nosotros tener una relación personal con Dios. ¿A través de quién? A través de su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo se inicia una relación con Dios? Tenemos primeramente que reconocer nosotros que somos pecadores. Que necesitamos de ese Dios amoroso, que necesitamos de Jesucristo. No importa lo bueno que tratemos de ser en la vida, todavía estamos tremendamente lejos de ser una buena persona. Porque no hay diferencia, porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Esto es así, porque todos, amados, todos somos pecadores. Y la Biblia, mire lo que dice en Romanos 3:12. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice Romanos 3:12. Pero la palabra también nos indica que podemos ser perdonados gratuitamente, hermanos. No tenemos que hacer pactos, no tenemos que pagar, es gratuitamente. ¿A través de quién? De Jesucristo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que reconocer que Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí. Tenemos que reconocer. Tenemos que discernir el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, amados. La Biblia nos dice que Dios mostró su gran amor por nosotros. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. En el libro de Efesios tenemos estos principios. Y vamos a buscar Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 7. Efesios, repito, capítulo 2, versículo de 1 al 7. Y mire lo que dice así. Y a Él os dio vida, de muerte a vida por Cristo. Y Él os dio vida a vosotros, que estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente. ¿Con quién, hermanos? Con Cristo. Entonces necesitamos a Cristo, hermanos. Necesitamos a Cristo. Por gracia habéis sido salvos, y con Él nos resucitó. Tú y yo hemos resucitado juntamente con Cristo, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús,
a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, porque su bondad para con nosotros, por su bondad para con nosotros en Cristo, amados. La salvación, hermanos, significa que Dios nos ha declarado justo al creyente en Cristo. Le asegura la vida eterna y es librado de la ira de Dios. Entonces la palabra es clara, hermano. La palabra nos dice, no se dejen engañar. Amados, es triste cuando uno escucha personas que se levantan con doctrinas falsas. Yo el domingo decía que nosotros tenemos que tener la llenura del Espíritu Santo, que Él nos lleva a toda verdad y a toda justicia. La palabra de Dios es revelada a los redimidos, hermanos. Y nosotros, si hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, somos redimidos. Y si tú y yo le pedimos al Espíritu Santo que nos revele la palabra de Dios, Él nos va a revelar la palabra de Dios. Y si nos falta sabiduría, pídesela a Dios y Él se la da alegre y abundantemente. Pídale al Espíritu Santo cada día que Él les abra sus oídos espirituales. Que cuando ustedes escuchen algo contrario a lo que dice la palabra, ustedes puedan discernirlo. Dice que en los últimos tiempos vendrán profetas y vendrán personas, predicadores que predicarán el evangelio, un evangelio que no es para la iglesia. Doctrinas falsas, profetas falsos. ¿Cómo puede ser que una persona diga que en este evangelio usted no necesita a Jesucristo, que usted no necesita a Jesucristo invitarlo a su corazón? Cuando nosotros necesitamos a Jesucristo, porque gracias a Jesucristo podemos nosotros ser perdonados de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Iglesia amada, abre los ojos, escudriña la palabra. Dice la palabra, dije Dios que su pueblo perece por falta de conocimiento. No todo lo que se hace suena lindo en tus oídos, palabras lisonjeras o palabras rebuscadas. La gente coge los textos, pero pero el contexto no te lo dice. Es como que dice, a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Dice el versículo. Pero miren lo que dice el contexto. Pero todos aquellos que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Entonces nosotros tenemos que aprender la palabra, amados, para nosotros poder discernir y poder decirle a esas personas que son lobos cubiertos de ovejas, en el amor que tenemos en Cristo Jesús, cerrar puertas, hermano. Tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que cuidarnos los unos por los otros. Tenemos que orar, pedir al Espíritu Santo que nos dé ese dominio propio, que nos dé sabiduría, que nos quite la pereza de no leer su palabra y escudriñarla, amados. Tenemos que reconocer, hermanos, que Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí, como ya los dije. La Biblia nos dice que Dios mostró su gran amor por nosotros a través de Cristo Jesús, porque Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Esto es una buena noticia, amado. Dios nos ama tanto que envió a su unigénito Hijo a morir en nuestro lugar, cuando menos lo merecíamos. Pero Él dice que ama su creación, pero aborrece el pecado. Él no quería que su creación permaneciera caída. Por eso envió a otro Adán, al segundo Adán, para recibir por el segundo Adán la salvación. Debemos arrepentirnos, hermanos, de nuestros pecados. La Biblia dice, arrepiéntete de tus pecados y vuélvese a Dios, para que sus pecados sean borrados.
La palabra arrepentirse, amados, significa cambiar de nuestra dirección de la vida. En vez de huir de Dios, podemos correr hacia Él. Dios te quiere como tú eres. Porque Dios hace de una piedra que tú la ves que no tiene ningún brillo, hace una piedra preciosa. Porque Dios trabaja de dentro para afuera. Y va a quitar de todo, de tanto de mí como de todos nosotros, las cosas que no le agradan. Pero tenemos que morir. Por eso dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Jesucristo es un salvador personal. Sí, Jesucristo es nuestro salvador personal. Mucha gente ve el cristianismo como que el asistir a la iglesia, la celebración de algunos rituales, o el no cometer ciertos pecados. Pero eso no es el cristianismo, amados. El verdadero cristianismo es una relación personal con Jesucristo. Aceptar a Jesús como su Salvador personal es poner ¿qué? Nuestra fe, nuestra confianza personalmente en Él. Es rendirnos a Él. Decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque como dice la palabra, yo he sido resucitado, fue crucificado juntamente con Él y resucitado juntamente con Él. Ninguno es salvo por la fe de otro. Nadie es perdonado por hacer obras. El único camino para ser salvo es aceptando personalmente a Jesús como su Señor y Salvador, confiando en su muerte como pago por sus pecados, por nuestros pecados, y en su resurrección como la garantía de la vida eterna. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 3, 16. Gloria a Dios. Porque de tal manera, mire, este versículo es precioso. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo creo que para estas personas que dicen que en el Evangelio no necesitamos a Jesucristo invitarlo en nuestro corazón, te digo esta noche este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, en el Hijo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no fuera así, entonces en el tiempo del Antiguo Testamento, en los tabernáculos que estaba en la ley, iba el sacerdote y si no tenía pecado se moría. Por eso le ponía un cordoncito. Pero vino Jesucristo y murió por ti, por mí. Y el único pacto aceptable a Dios, el único pacto por una sola vez y para siempre, hermanos. Convertirse en un cristiano no es simplemente creer en algún credo o ir a la iglesia. Es tener el mismo Cristo residiendo en tu vida y en tu corazón. Por eso no nos dejó solo, hermanos. Él nos dejó el Consolador. Es la misma presencia, el Espíritu Santo de Dios contigo y conmigo. Jesús dijo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Por lo cual, amados, cada uno de nosotros vamos a tener mensajeros que nos van a hablar de Cristo e invitarnos a recibirlo en nuestro corazón, como predicadores, amigos, familiares. A veces hasta estamos viendo en un canal de televisión un mensaje cristiano, un servicio cristiano, y te hacen un llamamiento. Por eso dice, he aquí, yo estoy a la puerta. Él está ahí.
y te llamo espiritualmente. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Si quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y la Biblia también nos enseña que debemos hacerlo con una oración, utilizando que en nuestra boca palabras audibles, y hacerlo de corazón, por convicción, no por emoción, no por tristeza, no por salir de un aprieto, no por darle gusto a una persona, sino que tú verdaderamente lo hagas en convicción. Porque por eso dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesáramos con nuestra boca, que Jesús es el Señor, y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Echa por debajo esa doctrina que el evangelio no necesitamos a Jesús invitarlo en nuestro corazón. Sí necesitamos a Jesús invitarlo en el corazón, porque aquí lo estamos hablando con principios bíblicos. Si usted quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, dígale a Dios las siguientes palabras. Recuerde hacer esta oración o cualquier palabra que salga de lo más profundo de su corazón, por una convicción, por entender, por que usted entienda de que usted es un pecador. Es solamente confiar en Cristo y en su obra consumada en la cruz lo que puede librarnos del pecado. Es en una oración donde nosotros podamos expresarle a Dios nuestra fe, a Él, nuestro agradecimiento porque nos ha provisto la salvación. Yo te invito en esta noche, amigos, si tú no has hecho la oración de fe y tú quieres entrar a ser parte de la familia de la fe, recibir el perdón de tus pecados, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Hagamos esta oración. Dios, sé que he pecado contra ti y yo no soy digno, pero Jesucristo tomó el castigo que yo merecía y a través de la fe en Él yo puedo ser perdonado y he sido perdonado de todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Yo te pido, Padre, que tú me ayudes a seguir adelante, que me des el entendimiento y me des, Padre, el deseo de buscar de tu palabra. Que me ayudes a través de tu Espíritu Santo no caer en la tentación y caer en pecado. Yo pongo mi confianza en ti para salvación. Acepto a Jesús como mi Salvador personal. Gracias por tu maravillosa gracia y perdón, el don de la vida eterna, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigo que tú me estás escuchando, si tú has hecho esta oración, yo te digo que una de las cosas importantes es el amor. El amor es una cualidad esencial para que nosotros podamos vivir de victoria en victoria. Pero el amor de Cristo, porque ese amor de Cristo va a ser transmitido a otras personas, a otra gente, para así nosotros poder ganar almas para Cristo. Por eso Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe. ¿De la fe de qué? De la fe en Cristo. Y esto no es de vosotros, pues la fe es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, amados. Nadie se gloríe. Habrá muchas personas, amados, que cuando tú les hables de la salvación, te dirán, pero si yo no soy un gran pecador,
Entonces cuando tú le vas a decir, Dios dice que todos somos pecadores. Porque lo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muchos tienden a decir, pero si yo soy católico, yo soy bautista, yo soy esta. Y ahí es cuando tú tienes que abrir ese velo que tiene y decirle, la membresía de tu iglesia no te va a dar la salvación. Tienes que nacer de nuevo. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículo 3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tenemos que nacer de nuevo, no de carne y de sangre. Muchos también apelarán, yo no quiero ir a la iglesia, no quiero saber nada. Porque hay hipócritas, hay hipocresía en la iglesia. Entonces nuestra contestación para esas personas es, sí es verdad. Pero no habrán hipócritas en el cielo. Tú no serás juzgado por lo que hizo otra persona, sino por tu vida. Por eso la Biblia dice en Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Ora por tu hermano. No, lo que está haciendo tu hermano no es de tu incumbencia. Ora por él. Preocúpate por tu vida. Muchas personas dirán cuando tú les invitas y hablas del Señor que entreguen su vida, pero es que tengo que renunciar a muchas cosas. Ahí es cuando nosotros tenemos que decirle, cuando aceptas a Cristo, Él te va a ayudar a renunciar a tus pecados. Porque la Biblia dice en Filipenses 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchos dirán, no, pero es que yo ahorita estoy así, tengo este vicio, yo mejor voy cuando yo me sienta mejor, cuando yo haya dejado esto. Ahí es cuando nosotros tenemos que pedir al Señor palabra, de nuevo de palabra, sabiduría. Y ahí es cuando nosotros tenemos que contestar, tú no puedes mejorarte por ti solo. El Señor Jesús nos dice que nos acerquemos a Él tal como somos y Él promete recibirnos. En Juan capítulo 6:37 dice así, al que viene a mí, yo no le echo fuera. Muchas personas te dirán, pero es que yo no puedo vivir una vida cristiana. No puedo. Y ahí es cuando nosotros tenemos que decirle, nadie puede. Hasta que Cristo llega a morar en nuestro interior, en nuestros corazones, Él nos habilita la vida para vivir una vida en santidad, una vida cristiana de testimonio. Segunda de Corintios, capítulo 12:9, mire lo que nos dicen respecto de esto. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. Muchos te dirán, yo no quiero aceptar o no puedo ir a la iglesia, no quiero, porque yo soy pecador. Y yo te digo, mi hermano, ahí es cuando tú como discípulo de Cristo, tú quieres decir, Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Él salvará a cualquiera que venga a Él. El apóstol Pablo dijo en 1 de Timoteo capítulo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida a todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales soy el primero. Cristo no vino a darse una vueltita, Cristo vino a salvar a los pecadores, hermano. Muchas personas se sentirán que a pesar de que hacen las cosas, no pueden hacerlas mejor. Y te dirán, estoy haciendo lo mejor que yo puedo. Voy a la iglesia y hago lo mejor que yo puedo. Entonces ahí es cuando tú tienes que saber la palabra y decirle, mira hermano, nosotros no nos salvamos por nuestras buenas obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Y eso te lo dice en Efesios capítulo 2 del 8 al 9.
porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Otros te dirán, yo creo que un camino es tan bueno como el otro, con tal de que uno sea sincera. El que está en el mundo, bueno, yo creo en Dios. Un camino es igual, estar ahí, yo creo en Dios. Pero mira lo que te dice la Biblia. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el fin es el camino de muerte. Jesucristo es el Salvador, el único Salvador. No podemos llegar a Dios sino por Él. Por eso en Juan capítulo 14, versículo 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y muchos que no te quieren decir o no, te dicen, tal vez más tarde o tal vez mañana yo voy a la iglesia, tal vez hago la oración de fe. Y tú tienes que decir y no quedarte callado. Es muy peligroso dejarla para después una decisión tan importante, porque no sabemos si la venida del Señor es esta noche o mañana no estemos ya para contarlo. Proverbios 27, capítulo 1, Proverbios capítulo 27, versículo 1 dice, no te jactes del mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No sabemos lo que va a pasar. Y muchos que no quieren salir de las corrientes del mundo, que viven sin fe y sin esperanza y que están acostumbrados a esa vida, te van a decir, no quiero renunciar a mis pecados. Entonces tú le vas a decir, si tú no estás dispuesto a renunciar a tus pecados, no puedes ser salvo. No puedes ser salvo. Jesús te dijo en Lucas capítulo 13, versículo 5, antes sí no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Si verdaderamente nosotros no nos arrepentimos de nuestra pasada manera de vivir, y en espíritu, cuerpo y alma nos arrepentimos verdaderamente, entonces mi hermano, de nada sirve. Estamos jugando. Muchas personas te van a decir, yo no creo en el infierno. Dicen que me van a mandar al infierno. Eso. Entonces tú le vas a decir, mire hermano, lo que usted me dice no cambia la realidad, porque el infierno existe. Porque la Biblia lo dice. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde en el fuego de azufre. No lo dice la pastora, lo está diciendo la palabra de Dios en Apocalipsis, versículo 21, capítulo 21, versículo 8. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Ay, que Dios me libre. Si en una pasada manera de vivir uno miente, que ni una mentira blanca, como dice, o una mentira piadosa, porque no hay mentiras piadosas. Nosotros siempre tenemos, hermanos, que usar nuestra Biblia para guiar a una persona a Cristo. Aunque nosotros sepamos los versículos para memorizar, es mejor que nosotros le demostremos a la persona que queremos llevarla a los caminos del Señor, que es la Biblia, la fuente de la verdad. Cuando hablemos con la persona, no usemos demasiados versículos. Pidamos al Espíritu Santo que nos guíe en oración, para que nos ayude, que cada día nosotros podamos ganar una alma para el Señor. Aprendamos a escuchar, no
interrumpamos, porque es la única manera de poder conocer los problemas, las dificultades que están pasando la persona, y la podemos nosotros dar un consejo a través de la palabra y llevarlo que tenga una relación con Cristo. Cuando estés hablando y cuando estés hablando con una persona, hay, como dice la palabra, hay todo tiempo, tiempo de llorar, tiempo de bromear, tiempo de todo. Pero si en este momento tú estás hablando de Cristo, del Señor, tú tienes que tener una actitud de seriedad. No discutas con nadie, no discutas. Dios no nos ha enviado para ganar disputas. Dios nos ha enviado para ganar almas, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda persona, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tengamos cuidado de nuestra apariencia, de nuestro aliento, para poder tener un olor agradable. Cuando alguien nos pregunte algo y no estemos seguros, admitámoslo sencillamente, digamos: mira, hermano, yo sé que está bien, no sé la respuesta en este momento, pero sí sé que la Biblia la tiene. Esa es la manera que, así como Cristo cambió la vida de las personas, nosotros podemos cambiar la vida de la persona. Debemos aprender a estimar a las personas. Debemos aprender a que cada persona es una persona que Cristo murió por ella. No la miramos con desprecio, con desdén. No seamos dignos, porque eso no es ser digno de ser hijos, siervos de Dios. Te digo a ti, mi hermano, que eres obediente y vas por el mundo predicando el evangelio, no te desanimes. Muchos rechazarán al Salvador. Vendrán mentirosos y te harán creer que no necesitas el Salvador. Pero sigamos adelante, dando testimonio y predicando que solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, porque nadie va al Padre sino a través de Él. Interesémonos por cada vida. Así como Jesús oró por las almas perdidas, nosotros debemos hacerlo también, amados. Nosotros tenemos que aprender a ser compasivos, interesarnos por las almas. Y si hay unos convertidos, animémonos los unos a los otros. Venzamos nuestros temores. Dios nos ha dado poder y autoridad a través de Cristo Jesús para poder llevar la palabra, para hablarles de otros que busquen del Señor. Que no tengamos miedo de hablar. Dios nos dice en esta noche: empiece a orar por aquello que Dios puesto y te ha sido llamado, Si es de ir por el mundo y predicar el evangelio, si es por eso, empieza a orar y pídele al Señor que te dé sabiduría. Busquemos la oportunidad de testificar a otros de Cristo. Aprendemos las verdades básicas del evangelio. Aprende cómo responder a todas las objeciones que de una u otra manera las personas nos van a dar. Pero sobre todas las cosas, hermano, escudriña la palabra de Dios. Mantente preparado para que Dios te pueda usar en cualquier momento. Y si te equivocas, no tenga miedo. Cometeremos algún error, pero no se trata de ganar nosotros, ni quedar bien nosotros. Se trata de hacer algo para Cristo. Gracias y paz para sus vidas, hermanos. Les amo en el amor del Señor. Gracias a cada hermano que está con nosotros: Ivonne, a Olga, a María, a Dorita, y a cada uno de los hermanos que se han unido en esta noche. Yo le doy las gracias infinitamente de lo más profundo de mi corazón por darme la oportunidad de entrar a sus hogares. Recuerde que nadie va al Padre sino a través de Cristo Jesús. Pídele al Señor que los guarde de toda tentación, que les dé los oídos espirituales para que puedan discernir lo que el Señor les tiene preparado para ustedes. Gracias y paz para sus vidas y que tengan muy buenas noches.